hablar de los antecedentes, es hablar de aspectos no solo religiosos, sino también políticos, ¿verdad? Porque en Guatemala habían básicamente dos partidos fuertes en la época de los años de la independencia, 1821 para acá. Pero hablando del Partido Conservador y del Partido Liberal, el Partido Conservador era muy afín con la Iglesia Católica, precisamente derivado de su nombre, y el Partido Liberal quería respetar más los derechos de las personas, los derechos humanos, ¿verdad? Y especialmente porque sus líderes, ¿verdad?, García Granados y Justo Rufino Barrios, eran profesionales, se habían preparado muy bien. Justo Rufino Barrios no solo era un general de alto grado en el ejército, ¿verdad?, sino también era abogado y notario, ¿verdad? O sea que era militar y también era abogado. Entonces, ellos dictaron en 1873 un decreto de libertad de culto y conciencia. Entonces tenían que defenderlo de alguna manera, pero la Iglesia Católica tenía bastantes privilegios como ente regulador de muchas situaciones en Guatemala, especialmente de los aspectos religiosos y educativos. A tal grado que, por ejemplo, ellos, cualquier libro de texto que salía para las escuelas y colegios, y creo que incluso universidades, ellos los miraban antes, ellos los revisaban antes para darles su visto bueno. Y también el gobierno tenía el privilegio del fuero real, que se llamaba, de que el arzobispo, cuando había vacante en el arzobispado, el que proponía la terna para nuevo arzobispo era el presidente de la República, ¿verdad? O sea, había cierta amalgama, pero Justo Rufino Barrios ya quería que hubiera separación realmente entre iglesia y Estado. Y más de todo, él se sentía un poquito molesto por la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos oficiales. Y así fue como, por ejemplo, en 1882, aprovechando un viaje a Nueva York, porque él le había hecho petitorios a la Iglesia Presbiteriana de Nueva York para que mandara un misionero, y no lo mandaban, ¿verdad? Porque él decía, bueno, que se dediquen ellos a sus asuntos religiosos. Y dijo, bueno, tal vez él lo pensó de otra forma, ¿verdad? Tenerles competencia en ese sentido, ¿verdad? Él tenía una amiga de apellido Cliffs que vivía en Chimaltenango, según la historia que consulté en el libro de bodas de Diamante, ¿verdad? Y ella usaba mucho un versículo que él se lo compartía al presidente, y es el que está en Juan 4:24. Aquí en esta Biblia que está en el presbiterio, posiblemente ustedes pueden ver esa versión de la Biblia que tenemos ahí. Pero en esencia ese capítulo de Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y es verdad, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y sobre ese versículo de Juan 4:24 realmente empezaron como los cimientos de la presencia cristiana. Claro, Justo Rufino Barrios fue a traer un primer misionero, que fue el hermano John Clark Hill. Él no hablaba español, ¿verdad? John Clark Hill no hablaba español, y vino a Guatemala porque él iba para la China. Yo creo que tal vez había aprendido más el chino que el español, ¿verdad? Y casi que del barco lo han de haber bajado para traérselo a Guatemala, porque ellos no tenían un misionero preparado para Guatemala. Pero Justo Rufino Barrios era muy práctico y le gustaban las cosas. Él fue uno de los, realmente dicen que una de las mejores revoluciones fue la de 1871, porque ese sí introdujo muchos cambios en Guatemala. Y uno de esos fue la libertad de culto y conciencia, y ese decreto pues no ha sido derogado, ahí está ese decreto todavía, ¿verdad? Él vino a Guatemala el 2 de noviembre de 1882. Antes que él viniera, ya habían cristianos aquí en Guatemala, pero no podían tener la libertad de reunirse por el sistema imperante en Guatemala. Incluso venían, por los puertos venían personas, marineros y todo tenían el peligro de que los acusaran, ¿verdad? El más famoso de todos los que vino antes de John Clark Hill fue Federico Krop. Federico Krop estuvo aquí después de la independencia, en los años como
1836 a 1846, algo así, antes de morir, creo que murió en 1858. Incluso él era colportor, o sea, ese es un distribuidor de la Biblia para Centroamérica. Y a través de Belice se metía a Guatemala para venir a distribuir la Biblia a Guatemala. Y logró venir y residir en Guatemala y fundar 2 escuelas, ¿verdad? A través de las cuales él pensaba ya expandir el Evangelio en Guatemala, posiblemente. Incluso se trajo a su esposa, ¿verdad?, a vivir a Guatemala, pero no lo dejaron trabajar y fue expulsado de Guatemala. Él era de origen inglés, ¿verdad? Él tenía mucho amor y, como dice el himno, me acuerdo del himno, decía que hubo antes intentos valientes que de Dios tienen la bendición, ¿verdad? Y se refería precisamente a ese intento, especialmente al de Federico Croft. Así que entonces vino el hermano John Clark Gill. Él estuvo muy poco tiempo, entre 1882 y 1885, si no me equivoco, ¿verdad? Lo primero que él hizo fue evangelizar a personas indigentes. Hizo tratados aún en inglés porque no podía hacer otra cosa y los repartía, ¿verdad? Y le hablaba a las personas a las que nadie quería atender. Cuando veo el servicio de la tarde, por ejemplo, aquí el tercer culto, digo, bueno, la iglesia así comenzó, con personas humildes, con personas que fue a evangelizar quizá allí al parque y las traía a algún lugar. Bueno, el primer lugar de reunión fue en la 8ª Avenida y 11 Calle de la Zona 1. Yo ahorita no he precisado cuál de las 4 esquinas es. Supongo que es la esquina donde está una cafetería actualmente, porque leí en la historia que el edificio ese ya no debe de estar, porque ahí después con los años se construyó el Hotel Barrios, o el Hotel San Marcos, perdón, y justo Rubino Barrios era de San Marcos. Entonces yo pienso que posiblemente esa era la esquina donde la iglesia comenzó. Y precisamente este domingo, es 12 de noviembre de 2017, se cumplen 135 años de que se celebró el primer servicio, porque él vino y empezó a trabajar. Y como ya habían algunos cristianos en Guatemala, yo supongo que él reunió a algunos de la colonia norteamericana y haber tenido un culto en inglés, pero ese fue el primer culto que hubo hace 135 años. ¿Qué nos dice eso realmente? Que el calendario de 1882 es igual al de 2017. Y que entonces también, ¿verdad? El 2 de noviembre tal vez también fue el mismo día que fue ahora 2 de noviembre, ¿verdad? Y el domingo 12, o sea, fue relativamente en 10 días, él logró hacer el primer servicio. O sea que este año realmente es bien significativo, por eso, ¿verdad? Y entonces él estuvo durante un tiempo y la iglesia realmente fue creciendo a raíz de eso, aunque no tenía un templo, pero no tenía un templo. Parece que por algunos problemas él se tuvo que ir y en 1887 arribó un segundo misionero que se llamaba Edward Haymaker. Le decían el tío Guayo le decían. Y aquí todos los ministros regularmente les españolizaban el nombre. Él vino en 1887, según tengo entendido, y bajo el ministerio de él se construyó, ya se adquirió por parte de la Junta Presbiteriana de Nueva York, de Misiones de Nueva York, se compró este predio donde está la iglesia actualmente y se construyó un primer templo, ¿verdad?, cuya puerta principal daba hacia allá y siempre a la par construyeron algo para otras instalaciones de la iglesia, supongo que la casa también. Ese primer templo se construyó y fue inaugurado en el año de 1892. Pero el hermano Haymaker tuvo también que irse a Estados Unidos porque tuvo algunos problemas con sus propiedades que le había dejado y creo que en ese impasse pues ya el trabajo de la iglesia tuvo ciertas dificultades porque tenían un hermano mexicano de apellido Canales que era anciano y vino a ayudar aquí como obrero
y él también tuvo problemas. Entonces hubo un tiempo en que la membresía no tuvo quien, a pocos que habían, no tuvieron quien los atendiera. Entonces menguó un poquito ese trabajo, quedó una llama, y esa llama hizo que el trabajo estuviera ahí, listo como para que alguien viniera y lo atendiera. Y esa fue más o menos la primera etapa, o la que nosotros le llamamos etapa de inicio realmente de esta congregación.